yo te quiero contar, ya que estamos con experiencias privadas que van cada vez armando este puzzle general de toda la humanidad, con respecto a los que los Mekubalim ya durante siglos dijeron, porque lo que estamos haciendo con nuestras experiencias quizás es volver a ratificar, ¿no?, permanentemente una tradición que ya ellos mismos conocían y de alguna manera experimentaron también ellos en su vida. Yo siempre eh, me negué desde un punto de vista espiritual a ir a ningún campo de exterminio, a ningún campo de concentración. Es un tema que a mí me duele mucho y siempre preferí Igual yo. alejarme. Pero en un momento un grupo de alumnas de Barcelona tomaron la iniciativa de viajar a Polonia y agregaron Auschwitz. Bueno, yo dije, yo no quise elegirlo, lo agregaron y tengo que ir, ahora me toca ir. Bueno, ok, bueno, fuimos, por supuesto, a Cracovia y visitamos el campo y lo que me sucedió fue una cosa muy loca. ¿Por qué una cosa muy loca? Porque esa noche, antes de visitar el campo, empiezo a soñar con un amigo mío, pero muy amigo, que yo tengo en Argentina, que se llama Leo, y que Leo estaba vestido de ortodoxo, y Leo es laico, pero estaba vestido de ortodoxo, y con una kippah me dice, venga, venga, me lleva a una biblioteca muy grande, y me dice, lo estamos esperando, ¿cuántos años? ¿Por qué no ha venido antes? Y me hacen entrar en una yeshivá gigantesca y yo no sé qué tengo que hacer ahí y me dicen, usted tiene una función aquí, lo estábamos esperando y en eso termina ese momento de que me estaban esperando en esa gran biblioteca y aparezco yo en el campo de exterminio y empieza a pasar una cosa muy rara. Empiezan a salir de las cámaras de gas y van saliendo al revés. Así como entraban, salían. Y entonces en el sueño me aparece y me dice, usted va a sacar a la gente de acá, las almas que estaban acá van a salir. Y empiezan a salir y veo que yo estoy ahí sacándolas de las cámaras de gas, van saliendo las almas y era para lo que yo había venido a este mundo, según lo que todo este sueño que estaba teniendo. Me levanté a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, y era el 24 de marzo, perdón, de mayo para el 25 de mayo, y yo decía, ¿qué es 25 de mayo? ¿Qué es 25 de mayo? No tengo ningún cumpleaños, ningún aniversario, ninguna de nada. En 25 de mayo no era nada, pero yo decía, algo pasó aquí, algo pasó aquí. Antes de morir mi madre, me dijo, te voy a dar un secreto que no lo sabe nadie. Y el secreto es que mi madre y mi padre se casaron el 12 de junio, pero que yo empecé a existir el 25 de mayo. Es decir, que el 25 de mayo, que era festivo en Buenos Aires, aparezco yo a 10 días de la boda. Quiere decir que en cierto modo yo estaba presente en la boda. Pero que fui concebido en la noche del 24 al 25 de mayo. ¿Tú puedes creer que esa noche es la noche previa a yo visitar Auschwitz y tener este sueño? Es decir, hay un mundo invisible, Joel, del otro lado, del cual cuando comenzamos a analizarlo en forma detenida, es muy fuerte lo que pasa del otro lado. Yo llego a la conclusión de que el mal que vive en el mundo de la materia, ¿no?, en el mundo de Asia, el mal del mundo de Asia, nunca va a poder terminar con la energía del bien del otro lado. Es decir, como nosotros sabemos que provenimos de energía, la energía nunca va a ser derrotada. Sí, el mal puede ganar en la materia, porque el mal puede destruir en la materia, puede destruir la materia, pero aunque el mal destruya en la materia, siempre el espíritu va a triunfar, porque el espíritu es energía. Totalmente de acuerdo. Lo que es más, yo conversaba recientemente, ¿no?, con una persona sobre este tema de la asistencia. Yo le decía, es que no estamos solos. Cada ser humano enseña, otra vez uno dice, enseña la Kabbalah, pero es que por experiencia sabemos que es así, de que uno viene a este mundo y desde que uno nace, dentro nuestro
viven también otros espíritus y que no nos abandonan hasta el momento que desencarnamos.